Dios. Repito, tu vida, tu nombre, como te llamas, es valiosa para Dios. Muchas veces personas dudan de esta expresión porque están pasando por dificultades. Quizás han tenido serios problemas en sus vidas. Quizás han tenido luchas fuertes que han tenido que librar. Y creen que Dios los ha abandonado, que los ha dejado. Pero Dios te dice hoy que tú vales demasiado para Él. Y estaremos viendo no solamente lo que tú vales como persona, sino lo que vales como instrumento que Dios quiere usar también. Y voy a empezar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 40. Pido el favor que me acompañes allí. Isaías 40, el versículo 27. Dice la palabra: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Me detengo allí. Esa expresión de mi Dios pasó mi juicio, lo que está diciendo es como que Dios lo ha abandonado, que no le están tomando en cuenta sus derechos a esta persona, que no le están haciendo justicia y tiene una queja delante de Dios. Dice aquí Dios mismo les reclama: ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que tu camino se ha escondido y que Dios no lo ve, o que a Dios no le interesa lo que te esté pasando? Muchas veces hay personas que se sienten así. Dicen: Dios, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo vas a obrar? Señor, ¿cuándo vas a venir a rescatarme? Y parece de nuevo como que Dios los ha olvidado, como que no son muy importantes, como que están en la tierra. Hay billones y billones de personas en la tierra y dirán: uno más. Pero ese uno más te darás cuenta de lo importante que eres para Dios. Dios dice en el verso siguiente, verso 28: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios dice aquí que reconozcamos que Él es el que hizo el cielo y la tierra. Él no se cansa, Él no se fatiga. Él sostiene el universo con su poder y no se agota su poder. Es Dios. Él dice, reconoce quién es Él. Él no se cansa, pero su entendimiento no hay quien lo alcance. Muchas veces nosotros queremos como reconocer las cosas de Dios y que Él se ajuste a nuestras vidas. Dios dice: tranquilo, tranquila. No conocemos lo que Él está planeando. No conocemos lo que Él tiene para nosotros más adelante. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero una cosa dice: Él da a aquella persona que se ha cansado, Él le da un esfuerzo. ¿Qué significa esto? Cuando alguien dice: me rindo, no voy más, Dios le dice: trata de nuevo. Cuando dice: Señor, ¿pero hasta cuánto? ¿Cuándo vas a mostrarme que tú estás conmigo? Señor, es muy fuerte la lucha. Dios te dice: no te rindas, trata de nuevo, ya verás. Pablo decía una vez: había sido derribado pero no destruido. Una persona puede en la lucha caer, ser derribada, ser golpeada, pero si se levanta, déjame decirte, no has perdido la batalla, sigues luchando, sigue peleando. Dios dice aquí que Él da ese esfuerzo a la persona que está cansada. Dice más: Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene. Y si no tienes, ¿cómo es que ahora va a tener unas fuerzas tremendas? Porque Dios es Dios. Así como Dios sostiene la tierra con su poder,
no puede darte a ti o a mí nuevas fuerzas cuando creemos que ya no hay más oportunidades. Claro que sí, pero dice así el versículo 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero aquí hay un pero los que esperan a Jehová, esa es clave. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Es vital esperar en Dios. Es necesario que sin importar lo que venga a nuestras vidas, podamos reconocer: Dios está en control, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios me va a rescatar, Dios me va a librar de esta. Espero su poder, espero ver su gloria. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quizás te has sentido desanimado, puede ser. La vida está llena de dificultades. Jesús dijo una vez: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo él. Dios no nos dice que no tendremos situaciones aquí, pero nos dice que debemos confiar en Él, esperar en Él. Vaya por favor al Salmo 27, versículo 10. Veamos qué nos dice la palabra allí. Salmo 27, versículo 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tú dirás: ¿cuál padre y cuál madre van a dejar a su hijo? Bueno, es difícil hallarlo, pero si se diera el caso, con todo Dios te va a recoger. En otras palabras, no importa que alguien te haya rechazado, no importa que para alguna otra persona tú no valgas mucho, no importa lo que puedan decir otros de ti, déjame decirte: Dios te está buscando. Dios tiene sus ojos sobre ti. Dios dice que te va a perfeccionar en Él. Dios dice que si alguien te ha rechazado, recurre a Él, que Él te va a recoger, Él te va a levantar. Dice el verso 11: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Esto tenemos que pedírselo al Señor. Señor, muéstrame tu camino. Señor, ayúdame a andar en ellos. Señor, guárdame. Señor, como dice aquí, guíame por esa senda recta. Camino, guíame por esa senda de rectitud. Hay muchos enemigos, hay muchas personas que quieren el mal para uno. Pero Dios nos pide aquí que les reconozcamos que Él nos puede guiar en un camino perfecto, que Él nos puede guiar en una senda justa, de manera que el enemigo quede siempre avergonzado. Y dice el verso 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Normalmente cuando las fuerzas se acaban, cuando el ánimo se va, cuando el desánimo llega, cuando no hay más deseo de seguir adelante, es porque te has olvidado que Dios está en control. Dice aquí: si no creyese que veré la bondad de Dios, se desmaya uno. Pero si en medio de la aflicción tú dices: pero yo sé que mi Dios está conmigo, que mi Dios es real, que mi Dios está vivo, que Él está en el trono, etcétera, y comienzas a declarar palabras de fe, no desmayas, te levantas. De alguna manera nuevas fuerzas vienen a ti, de alguna manera nuevos bríos vienen a ti. Aleluya, bendito sea el Señor. Y aquí hay un consejo muy sabio
que nos da la palabra en el verso siguiente, el verso 14. Aguarda a Jehová. ¿Qué más dice? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Otra vez, aguarda a Jehová. El enemigo anda detrás de ti buscando maneras para destruirte. No podrá. Tú estás esperando a Dios. Tú estás reconociendo que Dios es fiel contigo y te estás esforzando. Esforzarse es cuando parece que no hay más que hacer. Tú dices, sí hay algo más que hacer, y te esfuerzas y sacas de donde no hay. Y personas te quieren calmar. Hermano, tú sabes, Dios me dice que me esfuerce. Dios me dice que espere en Él. Dios me dice que no me descuide. Dios me dice que me aliente, porque Él vendrá a salvarme. ¿Por qué? Porque tu vida para Dios vale mucho. Porque tu vida es valiosa para el que te creó. Aunque el enemigo te quiera destruir, y para el enemigo tu vida no vale nada, para tu creador tu vida vale demasiado. Y Él te dice, esfuérzate, no desmaye tu corazón, aliéntate, recibe fuerzas. No sé, hermano, hermana, cómo está tu vida hoy día. No sé si estás mirando el futuro de una manera sombría, oscura, si hay incertidumbre. ¿Qué vendrá, Señor? Y te asustas de pensar en el mañana. ¿Sabes una cosa? Dios está en el ayer, en el hoy, en el mañana, y Él te ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Él te ha dicho, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Aún tengas que pasar por situaciones fuertes, Dios te dice, yo estoy contigo. Y Señor, ¿por qué si estás conmigo no me libraste de esta? Permite que eso llegue a tu vida para demostrarte que Él está contigo. Para que veas cómo Él te libera, para que veas cómo Él derrota a los enemigos, para que veas cómo Él manifiesta su poder para defenderte. Si no hubieran pruebas en tu vida, ¿cómo vas a conocer que Dios te libera? Pero si hay pruebas donde nadie te podría sacar, solo Dios, y Dios te saca, Dios dice en su palabra para que vean y entiendan y comprendan todos que la mano de Jehová lo hizo. Que no fue una coincidencia, que fue Dios que vino a levantarte. Aleluya. Reconoce esto, tu vida es valiosa para Dios. Aunque padre y madre te rechacen, Dios no te rechaza, Dios te recoge. El enemigo está haciendo estragos en la tierra. Pero ¿qué pasa? Voy a ir al libro de Romanos. Me acompaña allí, por favor, capítulo 5. Vea que nos dice la palabra aquí. Romanos 5, versículo 6. Porque hay algo que uno no podía hacer. El enemigo es demasiado astuto, tiene poder, engaña demasiado personas. Pero hay alguien que tiene más poder que el enemigo. Y ese alguien ya ha hecho algo que es glorioso. Dice aquí Romanos 5, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está diciendo la palabra que Dios está mostrando su amor por nosotros en la muerte de Cristo. Otra vez, muestra su amor en la muerte de Cristo. Aquellos que no merecíamos nada porque éramos pecadores, pero no teníamos manera de ser libertados de esa esclavitud, el Señor entonces viene y actúa. Y dice el versículo siguiente, pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez, Dios quiere que mantengamos siempre en el corazón de que Él ha hecho ya algo demasiado grande por nosotros. Que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Y Dios quiere que nos mantengamos siempre con esa paz, esa confianza. Sí, la ira de Dios viene y se levanta contra los impíos, pero a nosotros nos dice, los que hemos conocido a Cristo, nos dicen: ya hay reconciliación entre tú y Dios. Ya Cristo Jesús pagó el precio que tú no podías pagar. Entonces, ten paz, porque de esa ira también Dios te va a librar. Tú vas a vivir ahora. No hay muerte que te espera más adelante. Hay vida y vida eterna lo que espera para ti más adelante. Te dice la palabra. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer para poder vivir en Cristo? Para poder hacer las cosas que Dios espera aquí en la tierra. Porque el enemigo sigue allí. Si una persona que está en Cristo, protegida por el Señor, se deja engañar y se sale de la cobertura del Señor, van a venir problemas. ¿Cómo podemos hacer tú y yo? Hay un consejo muy sabio del apóstol Pablo. Voy a ir al libro de Gálatas, me acompaña allí por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es clave, porque en este versículo Pablo resume básicamente su manera de vivir ahora como creyente y servidor de Cristo. Dice: en Cristo estoy juntamente crucificado. Llega un momento cuando uno reconoce realmente quién es Cristo, quién es Dios, la obra que Él ha hecho por nosotros, y Dios nos extiende su gracia, su misericordia. Entendemos al mismo tiempo que ya no podemos vivir como antes vivíamos, que no podemos seguir dando rienda suelta a la carne, a las maldades, a la inmundicia, a la impiedad. Pero más bien tenemos que crucificar esa carne, negarnos a esas cosas que antes hacíamos, y tenemos entonces que reconocer que estamos crucificados con Cristo, pero crucificados para el mal, para que la vida de Cristo pueda fluir por medio nuestro. Crucificados con Cristo, dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cualquier cosa que vivimos demuestra la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Cualquier cosa que hacemos demuestra que somos del Hijo de Dios, que estamos unidos a Él, que fuimos liberados por Él. Y dice: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo dice esta expresión, está hablando de alguien que perseguía al Hijo de Dios, al perseguir a los creyentes en Cristo. Pablo se reconoce a sí mismo que él no es merecedor de ser llamado apóstol, que él no es merecedor de ser servidor de Cristo, que él no es merecedor de poder recibir esta gracia, porque él persiguió a la iglesia. Pero él reconoce también que Cristo murió por él también,
que Cristo lo amó a él también. Entonces Cristo Jesús no solamente ama a aquellas personas que lucen muy tranquilas o muy buenas, pero también a los más terribles. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere ver la muerte del impío, sino que viva, dice la palabra. Ahí está Cristo, extendiendo su amor a la humanidad perdida. Y aquellas personas que reconocen que necesitan de Dios, aquellas personas que reconocen que solos no pueden seguir adelante, que el único que renueva fuerzas, el único que sostiene el universo, el único que no se cansa, el único que es todopoderoso es Dios, y recurres a Él. Déjame decirte, Dios te va a recibir, Dios te va a aceptar, Dios por medio de Cristo te va a perdonar, te va a limpiar, te va a rescatar para que no sigas como antes vivía. Te va a dar su espíritu para que estés equipado para resistir toda tentación y serás una nueva criatura, una nueva persona. Podrás entender ahora mejor a Dios. Aleluya. Aleluya. Aún al más difícil, Dios quiere atraer a Él para demostrarle que le ama, para demostrarle que quiere usar su vida, para demostrarle que es valioso también para Él. Así es que no hay excusas para uno no acercarse a Dios por medio de Cristo. Dios, nuestro Creador, nos dice hoy que somos muy valiosos para Él. Si has tenido problemas con tu identidad, tu autoestima, si se burlaron de ti cuando eras pequeño, pequeña, si te han maltratado en la vida, personas que se ríen, allá ellos. Reconoce hoy, Dios te hizo, Dios te formó, Dios te tiene en la tierra y Dios te dice hoy, para mí, te dice Él, tú eres muy valioso. Tú no eres un accidente en la tierra. Tú no estás aquí porque a alguien se le ocurrió, sino porque Dios quiso traerte a la tierra. Y si te tiene en la tierra con todo lo que te han hecho, Dios te ha sostenido. Imagínate cuando tú decides creer que Dios está contigo, pase lo que pase. Y cuando el enemigo viene como león rugiente buscando ya devorarte, tú estás tranquilo porque tú sabes que has sido ya derrotado, que el verdadero campeón está contigo. Y tú te mantienes fuerte en el Señor. Aleluya. Aleluya. Vaya por favor al libro de Colosenses, capítulo 2. Vea qué nos dice allí la palabra. Colosenses 2, versículo 13. Nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Paremos allí. Eso es para ti, para mí. Nosotros que anteriormente estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros que anteriormente no teníamos vida porque no conocíamos la vida, aquel que es el dador de la vida eterna. Dice la palabra, nosotros también hemos recibido el perdón de Dios. Dios ha quitado de nosotros, dice aquí, esa acta de decretos. Ese lugar donde habían sido escritos cada pecado que habíamos cometido, cada cosa que habíamos hecho, todo estaba allí. Lo hizo, lo volvió a hacer. Algún día condenación.
Dios dice que ahora cogió esa acta de decretos y la clavó allá en esa cruz junto con Cristo. Y ahora nosotros hemos sido perdonados por Dios, porque al creer en Cristo, en su sacrificio, esos pecados ahora son pagados en la cruz del Calvario. Y ahora no tenemos que pagarle a Dios por esos pecados, porque ya Jesús pagó por ellos. Y dice aquí, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso lo hizo Dios, no lo hicimos nosotros. ¿Por qué Dios lo hizo? Dice, hemos leído en Romanos 5, Dios mostró su gran amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por amor. Nos damos cuenta que Dios, por amor, nos pide a nosotros que nos rindamos a Él. No para avergonzarnos por lo que hicimos, sino para levantarnos, sino para usar nuestras vidas, para glorificarse en nosotros. Dios nos pide que nos rindamos a Él. Pero Dios al enemigo no les pide que se rinda, Dios viene y les derrota. Dice el verso siguiente, el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí tenemos Cristo Jesús mostró su poder contra el enemigo y lo venció, lo derrotó, lo despojó y lo humilló. Y Cristo Jesús no usa su poder para avergonzarnos. Dios usa su amor para atraernos a Él. Esto es maravilloso. Dios puede venir por la fuerza y doblegarnos. Así no vale. Dios nos muestra su amor y nos dice, te conviene unirte a la obra de Dios en la tierra. Te conviene. Porque si lo haces, el enemigo no tendrá nada contigo. No podrá contigo nunca. Pero si no lo haces, si esperas una mejor oportunidad, no va a venir. Una sola vez vino Cristo a morir por los pecados de la humanidad. Y nosotros tenemos que aceptar ese hecho, vivir de acuerdo a como Dios manda. Entonces nos daremos cuenta que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado cuando venimos a Él. Y sabemos el enemigo fue derrotado, pero a nosotros Dios nos da la opción. ¿Recibes la gracia? ¿Recibes el llamado? ¿Recibes el sacrificio de Cristo que es válido para ti también? ¿Lo recibes? Si lo recibes, entonces tu vida va a cambiar. Tiene que cambiar. No hay tal cosa como que alguien está en Cristo y sigue andando como si fuera del mundo. En Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo hemos leído. Cuando de verdad estamos en Cristo, nuestras vidas son diferentes. Tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu que santifica, el Espíritu que nos hace ver el pecado con su terrible consecuencia. Y ya no estamos ciegos y no somos engañados más. El Espíritu Santo nos lleva a esa santidad, a apartarnos de todo pecado, de toda maldad. El que está en Cristo. El que no está en Cristo, la vida le sigue igual. Por eso tú y yo debemos evaluar nuestras vidas. ¿Cómo Dios nos analiza hoy día? ¿Cómo Dios nos mira hoy día? Sí, estamos en medio de un mundo que está lleno de perversidades, inmoralidad por doquier aparece. Pero ¿cómo estamos? ¿Estamos limpios? ¿Hemos sido crucificados con Cristo?
Nos estamos negando a esos deseos de la carne que son perversos, que pervierten al ser humano. ¿Lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo, podemos tener la seguridad que nos da la palabra, de que aunque padre y madre nos dejen, Dios nos recoge. Podemos tener la seguridad de la palabra. Cuando decimos, Dios, pero si te estoy siguiendo, ¿por qué no haces justicia? La mayor justicia la hizo ya en la cruz del Calvario. Y la otra, Dios se va a glorificar en tu vida, para que nunca digas que de Dios pasó tu juicio, como que a Dios no le interesa que se te haga justicia en la tierra. Pero conocerás que Dios está contigo y te va a levantar. Los planes de Dios solo Él los conoce, pero Él se manifiesta a aquellos que esperan en Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Recibir el amor de Dios y darle a Dios tu amor? ¿Recibir esa libertad que Dios ofrece y no volverte a dejar esclavizar más? ¿O te vas a volver rebelde contra Dios? Vaya por favor al libro de Hebreos, capítulo 2. Aquí nos dice la palabra, Dios quiso socorrer a uno de dos grupos que cayeron. Y aquí lo explica. Hebreos 2, versículo 16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los ángeles, dice la palabra, cayeron, muchos ángeles, la Biblia dice 1/3 de los ángeles cayeron, fueron engañados por Satanás cuando estaba en el cielo. Dice la palabra, y esos ángeles cayeron, fueron lanzados del cielo, fueron enviados a prisiones eternas de oscuridad hasta el día del gran juicio. Pero ahí está Jesús. Él pudo ir a rescatar a los ángeles caídos, pero no lo hizo. Pero tenemos ahora en la tierra, cuando Dios creó al ser humano, que ellos cayeron siendo engañados también por el maligno, y esta raza ahora empezó a tener problemas. Pero Jesús quiso venir a rescatar la humanidad perdida. Él dijo, el Hijo del Hombre ha venido a rescatar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida por aquella persona que su vida ahora mismo no vale nada porque está perdida. Y Él vino a darle importancia, Él vino a darle valor, Él vino a darle una misión a cumplir. Jesús vino a rescatar la descendencia de Abraham. Hermanos queridos, ahí estamos tú y yo. Los que son de Cristo son parte de la descendencia de Abraham, dice la palabra. Los que estamos aquí buscándole a Él, somos aquellos que estamos en los brazos del Señor. Y nos dice, tú eres mío, tú eres mía. Es tranquilo, tranquila. Dice el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otra vez, ¿estás siendo tentado, tentada? ¿Sientes una presión como que te quiere llevar a hacer aquello que Dios dice, no lo hagas? No te dejes otra vez atrapar, no te dejes otra vez encadenar por eso. Dice la palabra, Jesús es poderoso para socorrerte. Ven a Él, refúgiate en Él, huye de la tentación. Cuando parece que el enemigo ya tiene sus garras sobre ti, hay una exclamación, Jesús, ayúdame, Jesús, socórreme, Dios, no me dejes caer, Dios, dame fuerzas, Dios, ven a mí,
Dios, y Dios va a venir. Él es poderoso. Ya te darás cuenta. Nunca te dejes engañar. Lo malo es malo. El pecado es pecado. La maldad es maldad. La mentira es mentira. No dejes que te cambien los términos. Llama las cosas como Dios las llama. Pero Jesús dice, ven a Él. Él es el sumo sacerdote y Él intercede por ti delante del Padre. En el capítulo 12, ahí mismo de Hebreos, nos dice también la palabra, en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos manda la palabra que tú y yo mantengamos nuestra mirada en Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Mientras estamos en la tierra debemos ser de buen testimonio para los demás. A eso nos manda la palabra. Pero al final, si alguien cae, si alguien es engañado y dio mal testimonio, como quiera, Jesús nunca cayó. Jesús nunca dio mal testimonio. Jesús siempre fue fiel. Dice, pon tus ojos en Jesús. Jesús nunca falló en su fe. Jesús dijo, mi Padre me dijo que yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Y Él dijo, ese mandato recibí de mi Padre. Y Él dio su vida porque sabía que la vendría a tomar, hablando como un ser humano que era. El autor y consumador de la fe. Cuando personas veían que su vida había terminado en un fracaso, Jesús le decía, cree solamente, no dudes. Preguntaba, ¿crees que es posible que yo haga eso? Sí, Señor, listo, por tu fe se ha hecho. Jesús es el autor y consumador de la fe, pero Él tuvo gozo al ir a la cruz del Calvario. Un gozo que no se puede expresar. Dirás, ¿cuál? Gozarse porque lo van a humillar, gozarse porque lo van a atormentar, a hacer cuantas cosas terribles. ¿Se va a gozar por eso? No, se gozaba por ver el fruto de su aflicción. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí están otros millones de personas. El fruto de su aflicción, dice en Isaías 53, allí el Señor lo estaba mirando y se gozaba. Y hoy estamos tú y yo en esto. No voy a ir a esa cita, solo mencionando. Dice que después de esto Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús está hoy en el trono, gobernando el universo. Toda autoridad le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿qué ha pasado? Voy a terminar con esta otra cita. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Acompáñenme allí, por favor. Apocalipsis 1, los versículos del 4 al 6. Recuerda que eres valioso para Dios, te dice el Señor en este día. Eres valiosa para Dios, te dice Dios en este día. Dios te rescata de la inmundicia, Dios te tiene con Él, te cuida, te levanta. ¿Para qué? Dice aquí Apocalipsis 1, verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Está diciendo no solamente que nos ha salvado, que no tenemos ya temor a la ira que viene, que si fuimos reconciliados con Él por medio del Hijo, con el Padre, por medio de la muerte de su Hijo, hemos leído mucho más ahora. Seremos libres de la condenación que viene, de la ira venidera. Pero no queda allí. Pero Dios dice, ahora quiero hacer algo nuevo en ti. Ahora Dios nos hace reyes y sacerdotes. Reyes que tienen una palabra y esa palabra se cumple. Y sacerdotes que tienen acceso directo al trono de Dios en audiencia y Dios les recibe. Dios nos dice, ahora podemos venir a Dios cuando hay problemas, porque Dios nos ha hecho sus sacerdotes aquí en la tierra y tenemos el sumo sacerdote en el cielo, que es Cristo, pero nos ha hecho reyes y estamos reinando con Cristo, los que somos de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor nos revela qué quiere Él que se haga en la tierra y nos dice, dilo, hazlo, búscalo, proclámalo. Quiere decir que Dios nos ha levantado, nos ha perdonado, nos ha rescatado para que no seamos más esos seres humanos como menospreciados, inservibles o haciendo cosas que no convenían, sino ahora para darnos la gran tarea de ser reyes y sacerdotes, de ser personas que en la tierra tenemos mucho que hacer para llevar por doquier vamos el conocimiento de la gloria de Cristo para salvación de las almas. Hermanos queridos, dejémonos usar por Dios. Dejemos que Dios use nuestras vidas como Él lo quiere hacer. Ya Cristo Jesús ha hecho lo que nadie podía hacer. Hagamos nosotros ahora lo que sí podemos hacer. Ponernos en las manos del Señor. No solamente para sentirnos seguros, protegidos, pero para sentirnos útiles, que Él nos use como Él nos quiera utilizar. Amén. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Espero en Dios que al salir en este día no veas situación humana negativa como ocasión para deprimirte, para desanimarte. Mírala como un reto para ver la gloria de Dios, porque eres muy valioso para Dios. La experiencia que has vivido, párala allí y permite que Dios te dé nuevas experiencias. Con Dios ahora eres vencedor, eres vencedora. Con Dios no hay fracasos. Con Dios siempre hay victoria. Vamos a orar. Piensa en tu propia vida. ¿Cómo has estado? ¿Te has dejado medir por los estándares humanos? Pero hoy permite que solo el estándar de Dios te mida. Y Dios te dice, tú eres muy valioso para Él. No para que te enorgullezca, porque ahí va a venir el problema, sino para que te humilles delante de aquel que se humilló para darte vida y vida eterna delante de Cristo. Y presentémonos al Señor con agradecimiento, pero con alegría, porque sabemos que Cristo Jesús por amor nos ha rescatado, liberado de ese mundo de pecado, nos ha dado esperanza eterna y también ahora nos dice que nos quiere usar de una manera que nunca pudimos imaginar. Pongamos delante del Señor todas nuestras limitaciones y permitamos que Él nos dé su fortaleza, que Él nos capacite
que Él sea que nos utilice. Somos sus instrumentos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra bendita. Hemos visto que tu entendimiento no hay quien lo alcance. Los planes tuyos van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y aquí estamos, seres humanos que nos has creado a tu imagen y semejanza, esperando en ti, Señor. Te agradecemos, Dios, por lo que tú piensas de nosotros, que nos miras como personas valiosas para ti. Y te agradecemos, Dios, por tus planes que tienes para nuestras vidas. Señor, he aquí lo que somos. He aquí, Señor, nuestra capacidad. Solo tú conoces hasta dónde podemos llegar, pero en ti haremos proezas. En ti veremos maravillas. Contigo, Señor, conquistaremos lo que parecía imposible, porque tú eres Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Dios, recíbenos y usa nuestras vidas. Perdona, Señor, cualquier persona que aún no ha comprendido que debe crucificar su carne para que esté con Cristo juntamente crucificado y pueda dar fruto de vida, fruto de labios que confiesan tu nombre. Y ayúdanos a todos, Dios, a permanecer firmes en ti, en tu verdad. En el nombre de Jesús, presentemos al Señor de corazón esta canción.